Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, el programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la situación de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de Lima Metropolitana, SEDAPAL, en un contexto en el que las altas temperaturas nos hacen poner el foco en la provisión de este bien que es a la vez un derecho humano fundamental, como es el acceso al agua potable. Para ello, conversaremos en esta oportunidad con la señora Luisa Eizaguirre, que es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, el SUTESAL. Antes de darle la palabra a la señora Eizaguirre, poner algunos datos de contexto. Si bien en los últimos 20 años se ha avanzado en la provisión de este servicio básico como es el acceso al agua potable, todavía existen grandes brechas de acceso en nuestro país. A nivel general, se tiene que casi el 30% de la población peruana no accede al agua potable. Accede al agua, pero no siempre es potable. Y en el caso de Lima, esta cifra alcanza las 800.000 personas. Quiere decir que es un porcentaje importante de la población que tiene que proveerse a través de uso de agua, a través de camiones cisternas, en los ríos, en las acequias, en los canales, y no cuentan con el servicio de alcantarillado. Esto es sin duda responsabilidad de las instituciones que tienen a su cargo garantizar el acceso al agua potable. Y para eso, para entender mejor esta problemática y qué riesgos se ciernen sobre la empresa de agua potable de Lima Metropolitana, es que hemos invitado a la señora Izaguirre, secretaria general del SUTESAL, a que nos comparta cuáles son las preocupaciones del gremio de trabajadores respecto de la política de agua potable en Lima Metropolitana. Señora Izaguirre, bienvenida a Mesa Política. Buenos días, gracias por la oportunidad de llegar a diferentes personas a través de su medio. Bueno, sí, efectivamente el análisis expuesto es parte de la problemática por la que atraviesa Sedapal y también las empresas del agua a nivel nacional. Efectivamente, a nivel nacional existe más o menos un 30%, más de 10 millones de personas que no cuentan con el servicio, con las conexiones directas, ¿no? Las conexiones domiciliarias directas a su hogar, su vivienda. Y acá en Lima también son aproximadamente 750.000, 800.000 personas que no cuentan con conexiones individuales. Vale decir, se abastecen a través de camiones cisternas o a través de pilones, que también, ¿no? Que es un servicio, una conexión que abastece a cierta localidad, ¿no? Y de ahí, obviamente, se abastecen de una forma no convencional. ¿Cuál es la parte de la problemática que, digamos, afecta directamente o por qué se dan este tipo de hechos? En principio, tenemos un crecimiento totalmente desordenado de la ciudad. Tenemos tráfico de tierras que existen en gran medida en la ciudad. Tenemos que existe un déficit también en cuanto a la atención oportuna de instalación de conexiones, vale decir proyectos en ciertas localidades. Existen localidades o zonas que no cuentan con los requisitos mínimos para poder instalar una conexión de agua. Es decir, antes de poder proyectar o iniciar siquiera un estudio de factibilidad técnica, esto requiere que cuente con los requerimientos a través de INDECI, ¿no? Tiene que ser una zona que no sea vulnerable, tiene que contar con una zona que no sea, digamos, que no pertenezca al Instituto Nacional de Cultura o un tipo de reserva, ¿no? Y una serie de aspectos más, que sean los propietarios, que no sean invasiones, en fin, una serie de aspectos técnicos y legales. Y ahí, efectivamente, como lo decía, no es que no se haya logrado cerrar la brecha a lo largo de este tiempo, pero efectivamente sí ha habido ejecución de proyectos y de obras. Hace unos años eran aproximadamente 2 millones de personas que no contaban con el servicio, ahora son 750.000, a pesar del crecimiento desordenado de la ciudad, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto le cuesta al Estado? Eso es un tema también importante. ¿Cuánto le cuesta al Estado invertir en una zona
periférica, una zona alta de la ciudad, para instalar una sola conexión de agua. 120.000 soles es más o menos el estimado. Entonces, donde la conexión de agua prácticamente cuesta mucho más que el valor propio del terreno o de la vivienda. Como le digo, normalmente en cualquier ciudad del mundo, primero está el tema del diseño, de la planificación, que tiene que ver, existir tanto de la empresa, en este caso de Sedapal, como también de la mano con las instituciones vinculadas al tema de saneamiento. Sin ¿Quién es embargo, el en ente este caso, rector? ¿Quién es el ente rector de todas estas funciones que usted ha señalado y que debería hacerse responsable de poder hacer esta inversión pública para garantizar que la totalidad, si es posible, de habitantes puedan acceder al agua potable? el ente rector, en este caso, Sedapal, es 100% pública. Las acciones de Sedapal le pertenecen a FONAFE, vale decir, es el holding del Ministerio de Economía. Pero, sin embargo, estamos adscritos al Ministerio de Vivienda. Cada entidad tiene su rol, pero básicamente el tema del cierre de brecha, ejecución de proyectos, infraestructura, le pertenece esa gestión básicamente al Ministerio de Vivienda. En el tema de la planificación urbana, debería señalarse qué entidad es responsable de hacer o lo que nosotros llamamos el ordenamiento primero territorial, ¿no? Sin embargo, no existe tal cosa. ¿Por qué existe qué cosa existe? La presión política de los gobiernos de turno, la presión a través de los congresistas, las movilizaciones de determinados sectores para el fin de contar con el servicio de agua, que están en su legítimo derecho de contar con el servicio. El problema es dónde se encuentra apostada las viviendas, las urbanizaciones o las localidades donde quieren contar con el servicio. Es decir, no son zonas viables, no tienen viabilidad. Le digo, por mi propia experiencia, he recorrido diferentes pueblos, diferentes localidades, y es una localidad que no tiene rutas de acceso, que no tiene muros de contención, que no tiene veredas, que no tiene pistas, que tienen escaleras diseñadas por ellos mismos en forma prácticamente artesanal, donde no se puede accesar, digamos, libremente, donde la persona tiene que caminar hasta 40 minutos para llegar a su vivienda de la pista hacia las partes altas de los cerros. Entonces, ¿es viable o es posible poder brindar el servicio de agua en una zona, como le digo, que no carece de los requisitos mínimos para que sea considerada una vivienda digna? Y es algo que generalmente no se discute, no se discute. Esto es parte también de una propuesta incluso del Colegio de Arquitectos, ¿sí? Normalmente es, yo puedo tomar posesión o administración de zonas que efectivamente sé que voy a poder administrar debidamente. No hay condiciones siquiera para instalar una conexión de desagüe, no existe la posibilidad. ¿Qué Hay un tendría que problema hacer? de ordenamiento territorial, y acompañado de Total. un crecimiento informal y caótico, ausente de una política de planificación urbana. Recientemente se formó una comisión multisectorial para elaborar un informe que diagnostique cuáles son estos cuellos de botella o dificultades que estarían, digamos, enfrentándose a PAL para garantizar una mejor provisión del servicio de agua potable. Esta comisión multisectorial, señora Izaguirre, ¿quiénes la conformaron y qué opinión tiene el subtextual del informe que ha emitido esta comisión multisectorial? Claro, en principio, eso bueno, es totalmente tendenciosa. Digamos, desde la conformación de la comisión, el motivo por el cual se conforma esta comisión, quiénes la integran y el informe final, ¿no? Que determina los puntos que voy a detallar posteriormente. Esto nace justamente ante, digamos, la anulación de un proyecto de ventanilla. Es decir, un presidente directorio, no el actual, sino el anterior, dice: Sedapal no tiene viabilidad financiera, no tiene liquidez y por lo tanto no puede hacerse responsable de iniciar esta obra, ¿no? Que va a beneficiar a más de 150.000 personas en la zona de Ventanilla. La obra ya tenía financiamiento, estaba financiada con recursos propios de Sedapal. Sin embargo, decide unilateralmente, por orden de la ministra, Jania Pérez de Cuellar, paralizar la obra. Y bueno, y eso da pie justamente a las protestas razonables y en las cuales nosotros acompañamos a la población de la paralización. No tenía por qué haberse paralizado y la ministra indica: bueno, Sedapal no es viable, Sedapal no tiene liquidez, vamos a conformar una comisión multisectorial a ver si se privatiza o no se privatiza la empresa.
Entonces, totalmente tendenciosa la forma de cómo se da inicio a esta comisión. Y bueno, y en el transcurso del tiempo fue descalificando a la empresa, indicando que Sedapal era el responsable de cierre de brecha. Y acá yo quiero puntualizar, Sedapal desde el año 2017 ya no es responsable de realizar los proyectos para poder brindar agua y desagüe a la población que no tiene el servicio. ¿En Es el quién recae Ministerio esa de Vivienda. responsabilidad? Ministerio de Exacto, Vivienda, Construcción y Saneamiento. exacto, es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el responsable a través de su unidad ejecutora del cierre de brecha. Y es un Sedapal. ministerio que tiene una importante provisión de recursos dentro del presupuesto general de la República. Construcción es uno de los que más, junto con Defensa y Economía, que tienen más recursos públicos a su disposición. Así es. Sin embargo, el pretexto de la ministra y de un sector del gobierno era indicar, Sedapal no es capaz de poder brindar las conexiones de agua y desagüe para esta población, y no tiene el dinamismo, ni el presupuesto, ni la liquidez, pero se olvidó de mencionar que esta actividad ya no la realiza Sedapal. Entonces, un informe totalmente tendencioso. ¿Cuál ¿Por qué sería su nace? intención de desinformar de esa manera, de confundir a la población con respecto a las responsabilidades que tendría el Ministerio de Construcción para acortar esas brechas, dado que, según le entendemos, se le ha transferido las competencias de la construcción de toda la red de alcantarillado? Luego de conocido el informe, sabemos obviamente la orientación que tiene esto, ¿no? Desde la calificación inicial, a través de gente de su entorno, y el motivo es obvio, es la privatización de la empresa, no solamente de Sedapal, que administra Lime Callao, sino a nivel nacional, de todas las empresas del agua a nivel nacional. ¿Por qué? Porque este informe de esta comisión, que al final determina que sí es necesario establecer las concesiones públicas, asociaciones público-privadas, es decir, concesiones en diferentes sectores, ¿no? El sector norte, centro, sur de la ciudad, ¿no? Entregándolo pues a privados, ¿no? Por un tiempo de gestión determinado, 20, 25 años. No lo puntualiza, pero normalmente se dan en esos términos las concesiones. Y adicionalmente habla también del cambio de la propiedad de Sedapal, ¿no? Que la propiedad, como lo decía, es 100% pública en este momento, pertenece a FONAFE, todas las acciones y al Ejecutivo. Entonces dice, no, en aras de la gobernanza vamos a ver el tema del cambio de la propiedad. La propiedad va a seguir siendo, si no tendría por qué haber esa intencionalidad, es pública, debería seguir siendo pública. Y él no usaría elementos más, pero adicionalmente se emite un decreto legislativo. Y ese decreto legislativo, nuevamente, que modifica el decreto marco de la ley de saneamiento, ese es el 1620, justamente también promueve los asocios público-privados, ya no solamente para Sedapal, sino para todas las empresas del agua a nivel nacional, promueve las empresas, la conformación también de empresas mixtas, y lo otro que hace también aprueba que las tarifas se incrementen en forma automática, es decir, le quita el rol a la Superintendencia Nacional de Agua Potable, SUNAS, que es la que justamente Regular. evalúa y aprueba las tarifas. Ahora ya no, ahora sí esto se hace a través de decretos, cuando anteriormente los usuarios formaban parte del incremento de tarifas, ¿no? A través de audiencias públicas, donde se daba cuenta justamente SUNAS en este caso si había cumplimiento o no había cumplimiento de parte de las empresas del agua. A través de la tarifa se desarrollan gran parte de los proyectos. La tarifa se encuentra subsidiada todavía para muchos sectores, para muchos distritos, en un orden de hasta 40%. Aparte también. Para ser más claro, señora Izaguirre, de los riesgos de esta modalidad de asociación público-privada, que es una forma encubierta de privatización, más si es que esta comisión recomienda en su informe un cambio en la propiedad social de la empresa. ¿Cuáles son los riesgos para que nos entendamos todos y todas de por qué es importante que Sedapal siga manteniéndose como una empresa pública? Acaba de señalar que buena parte del consumo de agua potable para un sector importante de la población viene subsidiado por el Estado. Entonces, ¿nos podría explicar por qué es importante que un recurso fundamental como es el agua potable, sin el cual no podríamos vivir, del cual depende en gran medida nuestra salud, tiene que quedar en manos de una empresa pública? ¿Por qué no privatizarla? A ver, ¿por qué es que es tan importante esta discusión? Sí, son por diferentes motivos. En principio, mencionamos el tema de los costos. Se requiere aproximadamente 50.000 millones para el cierre de brecha.
el principal cuestionamiento de parte del Ministerio de Vivienda y todas las instituciones que han formado parte de esta comisión, que es el Ministerio de Economía e incluso el Ministerio de Agricultura y FONAFE e incluso SEDAPAL, un director de SEDAPAL, ellos indican que SEDAPAL no puede cerrar la brecha, pero sin embargo, en ninguna parte, tanto ni el informe como el decreto legislativo, indican quién va a cerrar la brecha, quién se va a hacer responsable de esto. El sector, de acuerdo a cómo funcionan las concesiones y el sector privado, en las diferentes empresas donde han ingresado, jamás el sector privado va a ingresar con un capital donde no va a tener un retorno, ¿no? No va a tener un retorno. La empresa privada no va a invertir los 50.000 millones para no tener un rápido retorno. Al final de cuentas, lo que va a hacer solamente es administrar lo que ya existe, pero más no invertir en zonas que no les son rentables, que son las zonas periféricas, donde no va a tener ingresos por ese motivo. Ahora bien, las APPs o estas concesiones están totalmente direccionadas a zonas que ya están constituidas, ¿no? Llámese Pueblo Libre, Jesús María, Breña, Zona en fin, metropolitana. zonas consolidadas que ya tienen el servicio de agua y desagüe, ¿no? Entonces, por lo tanto, el argumento de la comisión cae por su propio peso, que solamente es una falacia que hay una tendencia a entregar al sector privado. ¿Cuáles son los riesgos? Aparte del incremento de tarifas, sinceramiento, digamos, porque en la actualidad, como digo, hay un tema de subsidios de 40% de la zona de menos recursos, e incluso zonas como San Isidro o Miraflores, también se encuentra subsidiada la tarifa, ¿no? En un orden de 20%. Y aparte, obviamente, el subsidio cruzado que también existe. Las zonas que no cuentan con el servicio de agua, ¿quién va a cubrir esa brecha? ¿Quién va a cerrar esa brecha? Estamos hablando del costo de una sola conexión, está en 120.000 soles. ¿Quién se va a hacer cargo? Salvo que nuevamente, como repito, se haga cargo el Estado, ¿no? Como lo ha venido haciendo, o otra vez SEDAPAL anteriormente y ahora el Estado, de financiar estas obras y obviamente solamente para ser entregadas al sector privado una vez que ya se encuentran consolidadas. Pero estamos hablando de la magnitud de la inversión. Es decir, y aparte el tema del derecho humano al agua, ¿no? Y más de 400 empresas del agua que fueron privatizadas o concesionadas a nivel mundial han regresado nuevamente a manos públicas o a manos municipales, ¿no? Por un tema de Y en gestión, Perú tema de también se derecho. probó ese modelo, ¿no? En Perú también se probó ese modelo en algunas regiones. El más conocido es Tumbes, donde las famosas EPS que se formaron no lograron reducir las brechas y finalmente creo que retornaron a manos del gobierno regional. ¿Qué antecedentes tenemos para poder afirmar que este modelo de privatización o de asociación público-privado no es el que se requiere para nuestro país? Lo que pasa es que, a ver, en otras latitudes, de repente, incluso la conformación de empresas mixtas, donde existe responsabilidad del sector privado en cuanto a inversión, no se da directamente al tema de cierre de brechas, sino al mantenimiento y a la operatividad misma de la empresa. En este caso, el cuestionamiento viene directamente por el cierre de brecha. Ese cierre de brecha que tiene un costo altísimo, que ni SEDAPAL ni siquiera el Estado tiene la capacidad ahorita de invertir. Esa es la realidad, pero tampoco el sector privado, ni el gobierno, ni SEDAPAL. Efectivamente nadie. Y eso es un tema justamente que está siendo reconocido por el mismo ministerio, porque lo que están aprobando adicionalmente es la Ley Universal de Derecho al Agua, donde no se van a instalar conexiones de agua para este sector. Lo que se va a hacer es la instalación de piletas o pilones conforme ya existe. Quiere decir que está reconociendo que no tiene la capacidad para poder invertir y tampoco el privado va a invertir. ¿Qué se tiene que hacer? Por eso nosotros insistimos y reiteramos. Los altos costos devienen justamente por la falta de ordenamiento territorial, porque la mayoría de conexiones se encuentran en zonas inaccesibles, que no van a contar con los permisos, y no solamente no contar con los permisos, sino que se encuentran en zonas que no son viables y que tienen costos altísimos para poder instalar una conexión de agua. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que efectivamente hablar claramente con las organizaciones y ver la posibilidad, el Estado cuenta con terrenos, hacer viviendas de uso social y reasignar, ubicar a las personas, ¿no? Obviamente, todo un proceso que tiene que haber de parte del Estado directamente de asumir esto, ¿no? Asumir una política del agua, en el servicio de la gestión del agua
que no solamente tiene que ver con brindar el agua, sino en qué condiciones brindo el servicio y cómo soluciono también el tema de la vivienda digna. Entonces, porque yo no voy a poder instalar una conexión de agua en una zona la conexión cuesta más que la propia vivienda y le estoy brindando la posibilidad de subsanar un tema que en realidad no soluciona la vida de la gente, no soluciona la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, ese es un tema que es mucho más amplio y ni qué decir, pues, de los grandes gastos en que incurre Sedapal en cuanto a que no existe reserva de agua para Lima y Callao. Las aguas son de la zona central, de la zona central, ¿no? De la Sierra Central. Entonces, y hay todo un trabajo que obviamente viene de poder trasladar el agua a la zona de Lima y Callao, ¿no? El tema de la contaminación, la falta de fuentes, en fin, el estrés hídrico, la falta de recursos, ¿no? Se está señalando un escenario realmente preocupante, porque si es que se necesita un ordenamiento territorial para poder asegurar que una adecuada planificación de Sedapal, para hablar de Lima metropolitana nomás, pueda garantizar las conexiones con ese alto costo, estaríamos hablando de reubicar a un importante sector de la población limeña en zonas que hoy por hoy no deberían ser habitables, que son de altos riesgos y que hacen muy excesivo el costo de llevar el agua potable hasta esas zonas. Pero ese proceso puede tomar mucho tiempo y quizás, escuchando a la señora Izaguirre, pienso que las instituciones del Estado deberían dividirse de una manera estratégica las diversas tareas que se requieren. Por ejemplo, Sedapal, garantizar, digamos, las nuevas fuentes de abastecimiento para Lima Metropolitana, como usted señala, se alimenta del agua de los ríos y que depende mucho de que haya lluvias o no, pero no hay reservorios para garantizar en el mediano y largo plazo el agua suficiente para una población que sigue creciendo. Y por otro lado, la construcción de redes de abastecimiento que correspondería en el actual momento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero no parece que hubiese voluntad de los directores y funcionarios de ambas instituciones. ¿Qué hace falta para salir de este entrampamiento que es una bomba de tiempo? Nosotros sí creemos en el tema de la gobernanza, de definir, digamos, las actividades y las funciones y los roles que le corresponden a cada entidad. Existe mucha dependencia y falta de autonomía también en la gestión de la empresa, donde existen muchos actores que fiscalizan, digamos, el trabajo, los proyectos, las obras, pero tampoco no contribuyen al fortalecimiento de la empresa. Por el contrario, ¿no? Esto no ocurre. Para nosotros es totalmente elemental y básico que sectores, por ejemplo, el sector salud esté involucrado, ¿no? Sector salud, el sector vivienda, por supuesto, Sedapal, ¿no? El colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos. Hablemos nuevamente de reformular todo el sistema conforme se ha venido aplicando hasta la fecha, pero no tratando, obviamente, solamente de paliar la coyuntura cuando sabemos que esta no es la solución real y definitiva que se merecen los peruanos. No, eso no es una solución, solamente es algo mediato y muchas veces responden a intereses políticos, nada más de turno, ¿no? Obviamente el gobierno, yo lo voy a puntualizar, ¿no? Por ejemplo, lo que viene haciendo en este momento es juntar y reunirse con las organizaciones vecinales, indicando pues que es necesaria esta reestructuración, le llaman de Sedapal, que al final es una privatización, indicando, haciendo marchas poblacionales, reuniones, a un año de la marcha por la paz y el agua. O sea, ¿qué pasa habido en este año de gobierno? ¿Qué servicios de agua se ha implementado cuando el mismo Ministerio de Vivienda solamente ejecutó el 36% de su presupuesto para las obras que requiere la población? Entonces, lamentablemente se está utilizando a un bolsón político, como lo quieren llamar ellos, no es un tema de clientelismo y no se está dando una solución real a la problemática del agua, ¿no? Como le digo, no solamente que tenga que ver directamente con el servicio, sino que tenga que ver directamente con el recurso. ¿Cómo hago yo? ¿Qué obras hago? ¿Dónde tengo que invertir? Efectivamente. Por ejemplo, está pendiente lo de Marca 2. Hace muchísimos años, lamentablemente un gobierno de turno, pero Pablo Kuczynski, cuando fue ministro de Economía, se tiró abajo el proyecto y ahora es un proyecto mucho más grande, se llama Obras de Cabecera, pero es totalmente necesario para la ciudad de Lima y Callao. Tenemos, por ejemplo, uno que es la conducción fuera de cauce, que es un proyecto también importante, que en épocas de lluvia
no tendríamos que pasar lo que pasamos en el año 2017, donde el agua venía con lodo y no se pudo, y que nos quedamos sin agua durante 3 días. Ese proyecto también es importantísimo porque trae el agua directamente por una conexión desde las partes altas, antes donde se origina el tema de los huaicos. Otros son la mayor captación también de una nueva tarjea, ¿no? Con otras plantas de captación también necesaria. Incluso en menor medida y en situaciones de emergencia, una planta desalinizadora, ¿no? Que pueda dotar agua solamente en temas de emergencia. Y una serie de aspectos más que tienen que ver directamente ya con el tratamiento, con el debido uso, con la democratización del servicio. No es posible que en zonas como San Isidro, Miraflores, Surco se gaste 50 metros cúbicos y en otros sectores no cuenten con el servicio del agua. Tengo que democratizar, es decir, en la actualidad se dice, se califica Sedapal por la continuidad del servicio, deben tener todos 24 horas. Oye, pero espera, ¿eso realmente es democratizar el servicio? Si yo tengo sectores que solamente tienen 4 horas, democratizar es brindar el servicio a todos por igual. Si tengo pocas reservas de agua, si tengo poca demanda de agua, lo que tengo que es sincerar lo que realmente tengo, ¿no? Y priorizar a las zonas que no tienen. Entonces, se tiene que cambiar un poco el chip, sincerar el tema de tarifas, sincerar las tarifas y quienes puedan pagar, paguen más. Y para los que no quieren, no pueden pagar, se tiene que dar una tarifa gratuita, hasta 5 metros cúbicos, como existe en otros países. Por ejemplo, hay personas que no pueden pagar por el servicio. Y eso Entonces, solo todo esto se puede requiere. garantizar con una empresa de agua potable pública, porque sabemos que los privados van a priorizar el margen de ganancia por sobre el cierre de brechas. Para terminar esta entrevista, señora Izaguirre, ¿cuáles son las acciones inmediatas que va a tomar el SUTESAL en esta coyuntura donde el principal riesgo proveniente de un gobierno carente de legitimidad y de aceptación popular es que se privatice finalmente esta empresa importantísima para Lima Metropolitana y también para el Perú, porque es, digamos, la principal empresa de agua potable en el país? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que van a tomar SUTESAL y cómo es que lo van a implementar? Lo primero que hemos hecho es dar la voz de alerta, ¿no? A través de programas como el suyo, a través de otros medios, a través de reuniones, de asambleas poblacionales que estamos teniendo en forma directa con diferentes sectores. Nosotros somos parte en este momento de un frente por el agua. Se ha conformado un frente nacional donde más gente, más organizaciones se vienen sumando de diferentes regiones del país, ¿no? Por esta afectación a través de esta ley 1620, ¿no? La modificación que se ha hecho en cuanto al llamado a los socios público-privados y la creación de empresas privadas y mixtas. Y lo otro, que a nivel de Lima y Callao también estamos constituidos en un frente con organizaciones que no cuentan con agua, con organizaciones que cuentan con el servicio, donde están el bloque universitario, colectivos, asociaciones, ¿no? Y ya hemos tomado la decisión, primero, de denunciar lo que se está haciendo, pero también estamos acompañando de una propuesta frente al informe de la Comisión Multisectorial, que es totalmente sesgado, tratando de buscar si la propuesta, como estamos indicando, de algunos puntos que ya he venido mencionando, ¿no? Democratización del servicio, el tema de la contaminación. Ariana, por ejemplo, Ariana es parte de la agenda que estamos presentando. Tamboraque, que son los residuos tóxicos, los relaves que se encuentran en San Mateo. O sea, hasta el momento todavía no hay ninguna alternativa. Lo de Ariana, ¿cómo es posible que la misma PCM, el mismo Estado, haya apelado en contra de la sentencia que era favorable para toda la ciudad de Lima y Callao, en forma Un conjunta con la riesgo minera? gravísimo, porque si hubiese un terremoto o algo, ese relave de esta mina podría caer sobre las principales fuentes de agua que proveen a Lima. Señor Así es. Zaire, se nos va cortando el tiempo de este programa, pero quedan varios puntos en agenda y ya nos queda claro que se está constituyendo una coalición, un frente social amplio de defensa de la empresa CEDAPA, la empresa pública, que con todas sus limitaciones viene cumpliendo un rol clave, que es garantizar que el agua llegue a un sector importante de la población, pero sabemos que hay todavía desafíos que se ven amenazados por quienes no quieren empresas públicas, pero que felizmente cuentan con un sindicato activo, consciente de estos riesgos, que no se cree todos estos cantos de sirena de que la asociación pública-privada va a resolver los problemas de acceso, y confiamos en que estas articulaciones que vienen animando el SUTESAL puedan, digamos, conformar un frente realmente
potente para frenar estas intenciones privatistas de parte de este gobierno que, volvemos a repetir, no tiene la legitimidad ni el apoyo para emprender acciones de esta magnitud. Y confiamos en que en el corto plazo podamos contar con autoridades que realmente piensen en el acceso y la satisfacción y la realización plena de los derechos humanos de la población. Señor Izaguirre, sus palabras de cierre. Sí, invitar a todo el público a que se sume también, a todas las organizaciones, personas intelectuales, que se sumen a este frente que se ha conformado a nivel nacional y también acá en Lima y Callao. Todo aporte es bienvenido y efectivamente nosotros sí creemos que la empresa puede seguir mejorando. Hay muchos problemas de la falta de autonomía, hay que fiscalizar los recursos como deben ser, los que son recursos públicos. Esta empresa es de todos los peruanos, no solamente los limeños y chalacos. Estamos ya promoviendo, gestando una movilización para el día 22 de marzo, día justamente mundial del agua, ¿no? Y vamos a salir de las 9 de la mañana en Campo de Marte y vamos a hacer todos los esfuerzos para prender todas las alertas y que la gente efectivamente sepa lo que este gobierno, que está totalmente desacreditado, en forma conjunta con el Congreso de la República, con la mayoría congresal, están pretendiendo hacer lo que por años y décadas no lo han conseguido otros gobiernos, que es privatizar la principal empresa del agua a nivel nacional y todas las empresas también del país, todas las empresas, ¿no? Con falsos argumentos. Gracias por la oportunidad y esta entrevista. Muchas gracias, señora Izaguirre. Ya saben, el día 22 de marzo, Día Internacional del Agua, se va a realizar una manifestación pública en defensa del CEDAPAL y el SUTESAL está invitando a todas las organizaciones sociales a que se sumen a esta defensa de un servicio que a su vez es un derecho fundamental de todos y todas las personas del país. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Invitamos a los seguidores de Mesa Política a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla y con nosotros y nosotras será hasta otra oportunidad.